Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Emanuel Flores. El día de hoy vamos a compartir el libro de Gálatas, capítulo 6, desde el versículo 11 al versículo 14. Voy a dar lectura. Mirad, cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Hasta el versículo 14 hemos leído esta mañana. Buenos días a todos nuevamente. Este tiempo de pandemia nos ha causado muchas aflicciones, pero también ha sido un tiempo en que nos hemos acercado más al Señor. Y hemos visto que la reacción de los hombres al ver cuando hay un problema, una dificultad que acecha nuestra vida, surge el temor hacia Dios, surge la búsqueda del Señor. Entonces, el hecho de que el COVID haya venido al mundo, aunque en algún sentido ha traído tragedias al mundo, pero en otro sentido nos ha hecho pensar acerca de nuestra vida delante de Dios. Y la Biblia es el medio por el cual nosotros podemos conocer a Dios. Dios es alguien que siempre nos está viendo porque Él nos creó. Y aunque todos nosotros hemos sido creados por Dios, somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no todos llegamos a ser hijos de Dios. La Biblia misma siempre hizo esta separación. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando Dios habló acerca de Noé, y hizo esta división, hizo esta separación. Dijo, cuando los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, ¿qué quiere decir? Aunque todos habían sido creados por Dios, pero no todos eran los hijos de Dios. Y durante toda la historia de la Biblia siempre hizo esta separación. Y vamos a ver el libro de San Juan en el capítulo 1. El libro de San Juan, capítulo 1. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la llave, esta es la manera para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primeramente, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Aunque nosotros nos congregamos en la iglesia, aunque nosotros hemos leído la Biblia y hemos orado muchas veces al Señor, no significa que todos seamos los hijos de Dios. Es necesario que en nuestro corazón viva el Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros tengamos este versículo plantado en nuestro corazón. Mas a todos los que le recibieron, recibir al Señor Jesucristo es lo que todos necesitamos para poder completar nuestro corazón. Cuando yo era niño, yo un día escuché, un día Dios va a venir y se va a llevar a los buenos. Cuando yo escuché esto, no me alegré, no me dio nada de gusto. ¿Por qué razón? Yo sabía que yo no era un niño que se portaba bien. Y entre ustedes quizás habrá alguien que piense de la misma manera. Nosotros hemos visto películas del rapto y películas de cuando viene Jesús y se lleva a sus hijos. Y regularmente vemos esta característica y todos creemos así. Dios solamente se va a llevar a los buenos. Y todos creo que fuimos educados de la misma manera. Ay, si tú no te portas bien, Dios no te va a bendecir. Si tú no te portas bien, Dios no te va a ayudar. Y mientras nosotros hemos crecido en esta enseñanza, no ha sido algo que traiga descanso a nuestra vida. Al contrario, esta enseñanza trae mucho cansancio para nosotros, porque queremos ser mejores personas, queremos ser excelentes cristianos. Entonces yo recuerdo bien cuando yo iba a la iglesia, con todo mi corazón yo cantaba al Señor, con todo mi corazón yo quería que Dios bendijera mi vida, pero al intentar ser una mejor persona, ser un mejor cristiano, salía contrario. Intentar ser una mejor persona sale siempre al revés. Por eso cuando iba creciendo
en mi familia yo me di cuenta, yo no soy buen hijo, no soy buen estudiante, no soy buen ciudadano. Todas las cosas en las que yo quería ser bueno, nunca pude lograrlo. Por más que me esforcé, por más que lo intenté. La Biblia, en este versículo de San Juan capítulo 1, versículo 12, dice que más a todos los que le recibieron. ¿Por qué dice más? Bueno, leamos un poquito arriba. Desde el versículo 1 vamos a leer. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús es el creador de este mundo, quien participaba de la creación de este mundo y creó todas las cosas que nosotros conocemos, pero en el momento que estuvo en esta tierra, nadie le conoció, nadie le aceptó, nadie le recibió. ¿Y a qué se refiere con que nadie le recibió? Nadie creía en el Señor Jesucristo, aunque estaba delante de sus ojos, aunque podían ver los milagros que él hacía, pero todos tenían el corazón ciego para mirar al Señor Jesucristo. En la Biblia podemos mirar, en el mismo libro de San Juan, en el capítulo 8, vamos a mirar un momento. Libro de San Juan, capítulo 8, el versículo 1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En esta historia aparece Jesús y aparecen otros dos tipos de personas. Un tipo de persona que aparece primeramente son los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos son todo lo que nosotros anhelamos ser. ¿Qué quiere decir? Los escribas y fariseos son los doctores de la ley. Ellos son los que cumplen los mandamientos. Ellos son los que en la sinagoga enseñan los mandamientos a la gente común. Ellos tienen derecho para exhortar a la gente, para exhortar a cada una de las personas que tienen falta de cumplir los mandamientos, porque ellos son estudiosos de la ley y maestros de la ley. Entonces, siendo ellos maestros de la ley, tienen que cumplir bien los mandamientos, tienen que ser responsables, tienen que llevar todos los mandamientos a cabo. ¿Y por qué razón ellos tenían el derecho de apedrear a las personas que cometían pecado? Porque ellos, por ejercer la ley de Moisés, tenían este derecho. Entonces, un día descubrieron a una mujer que estaba en pleno acto de adulterio. Yo cuando miraba el versículo 2, en San Juan capítulo 8, versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Imaginen esta escena. Jesús vino desde muy temprano al templo. Toda la gente quería escuchar a Jesús. Dice que todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo vino delante de Jesús. Todos estaban con Jesús. Todos escuchaban a Jesús. Así cada uno recordaba a su vecino. Vecino,
Vamos a ver a Jesús. Claro, vamos a ver a Jesús. Pero en aquella reunión faltaba alguien. Todo el mundo estaba en ese lugar. Todo el mundo estaba escuchando las palabras de Jesús, pero en aquella reunión faltaba alguien. ¿Quién faltaba en esa reunión? En esa reunión faltaba la mujer. Adulterio, ¿qué significa? Estar con otra persona que no es su esposo o no es su esposa. Significa que esta mujer estaba casada. Entonces imagínense, todo el pueblo vino ante Jesús. No sé cómo habrá sido aquella ocasión para convocar a todo el pueblo. En este tiempo se envía algún mensaje. Algunos en su colonia reciben un mensaje cuando sucede algo. No sé en aquel momento cómo sucedió, pero todos se dieron cuenta que Jesús vino y todos fueron a ver a Jesús. Pero en esa reunión faltaba esa mujer. Cuando ella escuchó que su marido le dijo, mi amor, vamos a ver a Jesús. Ah, claro, vamos a ver a Jesús. Pero adelántate, yo me voy a arreglar para ir a ver a Jesús. Está bien. Su marido se fue para ver a Jesús. No sé si habrá tenido hijos también. Habrá llevado a sus hijos también. Y su esposo con mucha alegría fue a ver a Jesús. Esta mujer también salió de su casa, pero no se fue en la misma dirección a donde estaba Jesús. Esa mujer se fue en una dirección contraria a donde estaba Jesús. ¿Por qué se fue en una dirección contraria? Ella encontró la oportunidad de adulterar otra vez. Cuando alguien tiene un pecado muy constante en su corazón, el pecado es el que tiene más fuerza dentro de nosotros. Por eso, esta mujer lo único que pensaba era en adulterar. Esta mujer era arrastrada por el pecado que había en su corazón. No importaba qué situación, en qué momento, solamente era arrastrada. Por aquella razón es que ella se fue en una dirección contraria a la de Jesús. Ella se encontraba lejos de Jesús. El problema de esta mujer, ¿cuál ha sido? El problema de esta mujer ha sido que está lejos del Señor Jesucristo. Pasando un tiempo, la encontraron los escribas y fariseos. Aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué los escribas y fariseos la encontraron? Porque también estaban lejos de Jesús. Ambas personas vinieron delante de Jesús después. Los escribas y fariseos como las personas que cumplen los mandamientos de Moisés. La mujer que cometió adulterio y delante de los ojos de las personas se ve mala. Incluso imagínense, llegando delante de Jesús, venía llorando, venía rogando para que no la mataran. No sé, con toda la vergüenza del mundo. Aparte, en esa reunión, si todo el pueblo vino donde estaba Jesús, habrá estado su esposo, habrá estado su suegro, sus padres también. Pero esta mujer tenía la vida rota. Esta mujer estaba ya consciente de una cosa: yo merezco morir, yo debo morir. Pero en el caso de los escribas y fariseos, la posición del corazón era diferente. Vamos a ver adelante que dice el versículo 4. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este es el corazón de los escribas y fariseos hacia la mujer. Jesús, mira lo que esta mujer hizo. Ella tiene que morir, ella tiene que recibir un castigo. En la misma ley de Moisés nos dijo, si alguien del pueblo cae en adulterio, nosotros tenemos que apedrearla hasta que muera. Esta mujer merece morir. Jesús, ¿tú qué dices? El versículo 7, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo te condeno, vete y no peques más. Al final, la muerte que estaba llegando a esta mujer se alejó. La muerte, la oscuridad que estaba aprisionando a esta mujer, ¿dónde está? Ya no existe.
¿Por qué razón ya no existe? ¿Por qué razón esta mujer sigue viva? La palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo hizo que la muerte se alejara de ella. Como vimos en el libro de San Juan capítulo 1 que dice, Él es la luz que vino a este mundo y las tinieblas a la luz no prevalecieron. ¿Qué quiere decir? Cualquier obra de Satanás, cuando se encuentra con la palabra del Señor Jesucristo, no prevalece, escapa, se destruye. Vamos a volver al texto principal, que esta mañana fue el libro de Gálatas, capítulo 6. Libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí habla de que hay algunas personas que les están enseñando a los Gálatas. Sí, recibiste la salvación por la gracia, pero no tienes que decir que es por la gracia. Tienes que cumplir los mandamientos de Moisés. ¿Para qué? Para que no recibas persecución. Esto es meramente una hipocresía. Esto es meramente utilizar algo para poder escapar. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo al terminar en el versículo 14 que dice, lejos esté de mí gloriarme. La única gloria que el apóstol Pablo tiene en su vida, que es la cruz del Señor Jesucristo. La cruz del Señor Jesucristo es lo que ha librado la vida del apóstol Pablo. El hecho de querer cumplir los mandamientos para no ser criticado, para no ser menospreciado por las otras personas. Esto es la religiosidad, esto es la obra de Satanás. ¿Por qué? La obra de Satanás no acepta la gracia del Señor Jesucristo, así como los escribas y fariseos. En su corazón sabían, yo tengo que apedrear a esta mujer por la ley de Moisés, pero cuando escucharon la voz del Señor Jesucristo, está bien, el que esté libre de pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué pasó en su corazón? La voz de su conciencia habló, sí, parece que tú cumples los mandamientos, parece que tú haces los mandamientos, pero no es así. Tú eres igual que aquella mujer, incluso peor que aquella mujer. Esta mujer ahora ha sido descubierta, pero tú, siendo el maestro de la ley, siendo el que enseña los mandamientos. Imagínense, cada vez que enseña, hermanos, tienen que amar a su prójimo como a ustedes mismos, pero en su corazón escuchar aquella voz, tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. Por eso aquí dice, el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dice, los que quieren agradar en la carne. ¿Qué quiere decir? La gente que quiere cumplir los mandamientos para agradar a Dios, no es que quiere agradar a Dios, quiere agradar a los hombres. ¿Con qué intención quiere agradar a los hombres? Para no ser menospreciado de los hombres, para no ser criticado de los hombres. Por eso, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestra boca? ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestra vida? Solamente la sangre del Señor Jesucristo. ¿Yo qué he hecho para merecer la sangre de Cristo? Nada. ¿Nosotros qué hemos hecho para poder recibir la salvación? Nada hemos hecho. El mismo apóstol Pablo, siendo un hombre tan grande, con tanto reconocimiento, con tantos estudios, con una trayectoria tan grande religiosamente, pero al final, ¿qué dijo de toda aquella trayectoria? Al final, ¿qué dijo de todos aquellos logros? Dijo, yo los tomo por basura para ganar a Cristo. Entonces, en esta parte de la Biblia habla de una influencia que se estaba metiendo en la iglesia de Gálatas. Tienes que cumplir los mandamientos. Tienes que volver a la obra de tus manos. Cuando en la Biblia nunca la obra de nuestras manos nos pudo dar la salvación. Nunca la obra de nuestras manos nos pudo traer felicidad. Todo lo que nosotros hicimos para nosotros mismos siempre nos trajo amargura y tristeza. Lo único que nos puede hacer felices es la sangre del Señor Jesucristo. Pues el versículo 23 que dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Esta es la obra de Satanás. Querer mostrar que yo puedo hacer algo para que la gloria esté en mí,
esto es la obra del diablo. Por eso, al ver la Biblia, ¿cuándo Dios nos pidió que nosotros hiciéramos algo para ganarnos el cielo? Nunca. Lo único que nos pidió fue lo que el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, espero que por esta palabra puedan meditar en su corazón y también puedan recibir la gracia de Dios y todos podamos creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Nada de nuestra obra tiene que ver para recibir la salvación. Espero que esta palabra sea de ayuda para ustedes y esta mañana compartimos hasta aquí. Muchas gracias.